Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que se quedaron picados con el 007 de Timothy Dalton los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre License to Kill de John Glenn. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a comentar una película que, vaya que me marcó. Hoy vamos a comentar una película que sin lugar a dudas es de las películas que más han marcado mi vida, en específico, digamos, mi cinefilia, porque es la película que me volvió fanático del 007. Esta es la primera película que yo vi en el cine de 007 y es la primera película en general que yo vi de James Bond. Ya les he platicado en capítulos anteriores cómo fue que mi hermano, que es 6 años mayor que yo, me platicaba de las películas de 007 cuando iba al cine a ver las producciones con Roger Moore, que mi hermano compraba carritos, como el Lotus Blanco, y yo pues jugaba con los cochecitos de James Bond, pero pues también un Aston Martin teníamos, pero pues no, esas películas no me llamaban la atención, porque digamos, yo sentía como que no eran de mi época. Yo ya estaba clavadísimo con el cine de acción, pero con un cine mucho más violento, mucho más oscuro, clasificación R, es decir, de 17 años para adelante. O sea, de las películas de Terminator, de Robocop, de Rambo, de Depredador. Y de repente mi papá me dice, vamos al cine a ver una película de la Agente 007 con Timothy Dalton. Yo dije, pues vamos. Era un domingo y solo fuimos mi papá y yo. Y recuerdo que en aquella ocasión había intermedio en las funciones de cine. Para los que nos estén escuchando que no les tocaron los intermedios totalmente arbitrarios, a la mitad de la película cortaban la proyección para que saliera uno a comprar. Y recuerdo cuando salimos a comprar en el intermedio de la película que yo pensé, la película está aburrida. Eso pensé yo, me está aburriendo. Después regresamos y vimos la segunda mitad y cuando llegó el tercer acto con una persecución de carros verdaderamente bien lograda, trepidante, vertiginosa, simpática, graciosa y que además termina con un acto de venganza violento, quemando vivo al villano, provocando una explosión tipo esas películas a las que yo estaba acostumbrado como Terminator o como Robocop. Dije, órale, pues el 007 sí es chido, sí es de los chidos. Y esa película fue lo que provocó que me volviera yo fanático. Sin embargo, sí se requirió para mí un periodo de adaptación cuando estuve viendo la filmografía de los años 60 y 70 de 007, pues sí, tuve que adaptarme a un cine mucho más familiar, mucho menos violento, mucho menos gráfico. Tuve que agarrarle la onda a ese cine más infantil y todo esto lo estoy contando porque
License to Kill, la película de la que vamos a hablar hoy, de 1989, es la primera película de 007 que tiene la clasificación PG-13 en Estados Unidos, que significa de 13 años para arriba, es decir, para adolescentes y adultos. Mientras que las películas anteriores del 007, incluso la primera película con Timothy Dalton, The Living Daylights, tenían la clasificación PG, es decir, para toda la familia. Entonces, pues todo esto lo platico porque esta película de License to Kill fue deliberadamente concebida y escrita y realizada sabiendo que les iban a poner la clasificación PG-13 y haciéndolo a propósito. Es decir, volvieron las películas de James Bond más violentas deliberadamente para ajustarse a los tiempos. Y eso me parece muy interesante. La película es una de las primeras que no tienen un título que corresponda al de una novela de Ian Fleming. Este título pues hace referencia literal y directa al hecho de que James Bond pertenece a esta sección 00, es decir, los agentes con licencia para matar, que es un eufemismo para decir que son asesinos a sueldo contratados por el gobierno. Y también esta película tiene la peculiaridad que James Bond escoge su propia misión y esta misión no está, digamos que tiene que renunciar a la agencia MI6 para poder llevar a cabo su misión. ¿Por qué? Porque la misión es una misión de venganza personal. Entonces, eso también la vuelve muy interesante. La película comienza con otra venganza, es decir, al principio arrestan a un narcotraficante que pertenece a la República de Isthmus, que es una república, un país latinoamericano ficticio que inventaron para la película, pero que evidentemente hace referencia a Colombia, hace referencia a México. La película está filmada en México, México la hace de Isthmus. Entonces la película comienza con el arresto de este narcotraficante Sánchez. Sin embargo, debido a la corrupción que hay en toda Latinoamérica, y en Estados Unidos, por supuesto, este narcotraficante logra escapar y lleva a cabo una venganza contra Felix Leiter, este personaje recurrente en las películas de 007, que trabaja para la CIA, y le mata a su esposa y le corta la pierna con la mordida de un tiburón. Entonces 007 acude al país de Isthmus con la misión de cobrar venganza personal por lo que le hicieron a su amigo Felix Leiter. Entonces, por supuesto, su jefe, se opone, le dice que no, incluso viajan hasta donde está James Bond para decirle, párale, y James Bond renuncia al servicio secreto de su majestad y lleva a cabo esta misión de venganza. A mí la película la acabo de ver hace un par de semanas y me resulta interesante. Ya habíamos mencionado que en The Living Daylights, cuando llegó Timothy Dalton al personaje de 007, pues una de sus condiciones, por así decirlo, para aceptar el papel es que regresaran a las raíces de la literatura de Ian Fleming, es decir, que convirtieran al personaje una vez más en un asesino a sangre fría, en un hombre duro, y no la caricatura en la que se había convertido durante los años de Roger Moore. Y License to Kill lleva aún más lejos que The Living Daylights esto de hacer despiadado al personaje, de hacerlo lucir más
más curtido, más duro, porque además está enojado. Entonces creo que se logra muy bien. Creo que Timothy Dalton hace un excelente papel en su segunda película como 007, pero bueno, ya platicaremos más adelante de lo que pasó y de lo que pasó con el James Bond de Timothy Dalton, pero por el momento, valga la redundancia, llegó el momento de cederle el micrófono a mi amigo, compañero y hermano Paquito Rodríguez para que nos diga, ¿tú cómo viviste License to Kill, Paquito? Hola Fernando, muchas gracias. Pues sí, como quien no quiere la cosa, ya llegamos a la 16ª película de la gente MI6 y la última de Timothy Dalton. Ya. También es la última película de John Glenn y resulta simbólico porque es efectivamente el cierre de un ciclo y el carpetazo a una casi ininterrumpida serie de películas que sin tener una continuidad clara y bien definida, sostuvieron durante 27 años a la agente 007 en las marquesinas. Ya platicamos en el episodio 13 sobre la importancia de la entrada de Dalton a la franquicia y de cómo revolucionó, a veces para bien y otras no tanto, al personaje. Conversamos, perdón, sobre cómo el conflicto se empieza a desviar de la Guerra Fría y ahora empieza a retomar problemáticas más actuales como las drogas y el narcotráfico. El de Dalton es un Bond moderno, todavía macho, pero ahora es más sensible. Un Bond melancólico al que se le ve sufrir y hasta sangrar. Es un Bond más humano que los anteriores. En esta ocasión, incluso se juega la baraja de su viudez como explicación para su frivolidad o su falta de sentar cabeza. A mí me parece, aunque la parodia sigue ahí, frente a todos, que Dalton consigue un equilibrio dándole seriedad a su interpretación. Las situaciones son chuscas, pero él no es payasito. Hay una secuencia vertiginosa en la que apresan a un capo de la droga y que termina en un salto en paracaídas directo a la boda de Felix Leiter, su compañero de Langley, que además Fernando me comentaba fuera de micrófonos, y tiene razón, que es una escena que se fusila Christopher Nolan en Batman, en la tercera de Batman, que con un helicóptero prensan un avión, una avioneta y la acaban arrastrando, y en la de Batman hacen lo mismo, pero con un avión. Pues bien, eh, 6 años más tarde, sentado en mi butaca, vería cómo Brosnan salta al vacío en una motocicleta, aborda, una avioneta en picada y logra levantarla en el último segundo para salir ileso. El Paquito de 1995 volteó y le dijo a su papá: esas solo se las creo a James Bond. Dalton es así todo el tiempo. Pero a diferencia de Roger Moore o incluso de Sean Connery, lo hace ver como algo que le costó trabajo, algo que pudo no haber salido bien. Recuperamos la capacidad de sentir preocupación por el personaje. Sabemos que no le va a pasar nada. Está garantizada su supervivencia, pero aún así nos aferramos al asiento emocionados. John Glenn dirige por última vez y, dando una vista global de su participación en la franquicia, la mayor parte de su trabajo no luce tan bien. Sin embargo, están estas dos películas que rescatan su historial, lo que me hace sostener la tesis.
que ya dijimos alguna vez en estos micrófonos, sobre que lo dijimos sobre otros directores de la saga, que estas películas son cine de productor. Aún así, como lo acabo de decir, como lo dije hace unos momentos, con licencia para matar marca un alto a la dirección que lleva la franquicia y comienza a buscar directores con más personalidad. En toda la saga de Brosnan no repite ni un director. Los productores están intentando dar personalidad a cada película de tal suerte que con cada actor encarnando a Bond se dé un reset y comencemos de nuevo. Cuando Moore le pasó la estafeta a Dalton, no hubo una pausa, no hubo un gesto narrativo, nada que nos hiciera sentir que este Bond no era el mismo. Como por ejemplo hizo Josh Lazenby en El Servicio Secreto de Su Majestad, cuando en la playa voltea la cámara y dice, esto no le pasaba al otro, o esto no lo hacía el otro, o algo así. Algo así. Ese tipo de gesto no lo hubo cuando Moore le pasó la estafeta a Dalton. Sin embargo, el sentimiento está ahí. Cuando Dalton no regresó para una tercera película, también estableció una nueva forma de hacer películas del 007. Cuando un actor termina su relación laboral con la saga, se hace borrón y cuenta nueva. Dalton no buscó continuar el trabajo de Moore, como Brosnan no continuó con el trabajo de Dalton, y así sucesivamente. El futuro es brillante y pronto tendremos un nuevo Bond. Ojalá la capacidad de sorpresa se restaure y podamos disfrutar una vez más de momentos que solo le creemos a Bond. ¿Y tú qué piensas, Fernando? ¿Me estoy volviendo loco? No, Paquito, de ninguna manera yo coincido al 100% contigo. Esta película cierra la participación de John Glenn como director de las películas de 007. Y a mí en lo personal me parece súper interesante la redención de John Glenn, porque como bien mencionas, si vemos sus 5 películas, a mí me parece que las primeras 3 que hizo, Solo para tus ojos, Octopussy y A View to a Kill, que son las últimas 3 protagonizadas por Roger Moore, creo que son películas bastante malas. La mejor de ellas, a mi parecer, es Solo para tus ojos, película que ya mencioné en este podcast, que revaloré después de 20 y tantos años de no verla. Eh, y me parece muy interesante que la etapa de John Glenn como director comienza también con un cambio. Es decir, es la primera película que no tiene decorados del diseñador de producción Ken Adam, ese diseñador de producción que se volvió célebre por hacer tan espectaculares las películas de James Bond y que además fue ni más ni menos que el diseñador de producción de El Doctor Insólito y Barry Lyndon, películas que destacan por su diseño de producción tan espectacular. Entonces, en la primera película de John Glenn, Solo para tus ojos, marca un cambio de dirección. Tratan de volver un poco a los orígenes del thriller, no tan estruendoso, sino más cargado hacia el suspenso. Sin embargo, las payasadas continúan, y después en Octopussy las payasadas continúan, y en A View to a Kill las payasadas continúan. Mientras que, como tú bien mencionas, en las últimas 2 películas que hace John Glenn, que además están escritas por Richard Maybaum y el hijastro de Albert Broccoli, Michael G. Wilson, pues hay un cambio de dirección que sí se logra con The Living Daylights, cuando llega Timothy Dalton. Y como tú dices, hay muchas situaciones chuscas, en efecto, porque el humor es algo básico de las películas de 007. Siempre lo va a ser. El humor absurdo siempre va a ser un elemento esencial del 007, pero
no vemos a Timothy Dalton haciéndose el chistosito. A él lo vemos metido en su papel. Y otra cosa que mencionas que me parece muy acertada es que en License to Kill hay varios momentos en donde nos agarramos de la butaca, a pesar de que sabemos que la supervivencia de James Bond está garantizada, sabemos que no va a morir en la película, pero hay varias escenas que están tan bien realizadas, tan bien dirigidas y editadas, que realmente pareciera que James Bond está en peligro de muerte. Y eso se agradece en esos momentos de tensión, se agradece el humor. Creo yo que John Glenn se redime por completo. Michael G. Wilson y Richard Maybaum como guionistas se redimen por completo. Yo pienso que cierran con broche de oro con esta película, con Licencia para Matar. La única queja que yo tengo, y que es la misma queja que tengo con The Living Daylights, es que no lograron deshacerse de esa cursilería de los créditos finales. Es decir, lo que yo decía, lo que yo tanto me quejaba de las películas de Roger Moore, que en los créditos iniciales tenían, todas tenían una balada romántica que me parecía fuera de lugar para una película de 007. Y después, la de Timothy Dalton, las dos películas de Timothy Dalton no tienen baladas románticas bueno, el License to Kill sí, ya cae en un poco, ya bastante en lo balada romántico, pero no está tan cursi el tema de los créditos finales, como sí lo está la balada con la que cierra la película. Y The Living Daylights también cierra con una balada romántica. Entonces, eso siento que en ese punto no lograron deshacerse de eso que me molestaba de las películas de Roger Moore. Esas baladas románticas que yo personalmente siento fuera de lugar. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que lograron endurecer al personaje y sobre todo en que lograron humanizarlo. Como tú dices, vemos un James Bond que sufre tanto físicamente como emocionalmente. Hicieron jugar el asesinato de su esposa, el trauma que trae acarreando el asesinato de su esposa. Lo vemos enamorarse, vemos enamorarse, pero también lo vemos comprometido con su trabajo y en específico en esta película con llevar a cabo esa venganza a favor de su amigo Felix Leiter. Pero bueno, es momento de regresarte el micrófono para tu segunda participación, Paquito. Muchas gracias, Fernando. Fíjate que hay muchas cosas que me gustaría conversar de esta película, pero una de las que más me apantalló fue el uso de escenarios mexicanos en la película. Filmaron aquí en México. Una de las locaciones es el Centro Ceremonial Otomí, al que no le hicieron mayor cambio que un par de pinturas mate para simular ahí un la entrada a la base secreta de los supernarcos. Y se me hace bien padre porque eso le da un aspecto muy naturalista a la película, la hace ver muy real porque todas las locaciones son reales, son locaciones mayormente aquí en México. Creo yo que pudimos haber tenido una muy buena tercera película de Timothy Dalton. Sin embargo, pues diferentes conflictos de derechos de autor que habían venido arrastrando por mucho tiempo atrasó la producción de la tercera película de Dalton, de la 17ª película del 007, y para cuando ya se habían resuelto 5 años después, Timothy Dalton ya no estaba interesado en hacer esa película. Y bueno, en su gustada o no sección de los gadgets, les traigo hoy
los siguientes. A ver, tenemos el camuflaje de mantarraya. De los creadores del disfraz de cocodrilo, pues está el disfraz de mantarraya que Bond utiliza cuando intenta colarse a bordo del Wave Crest. Despertador explosivo. Esto es un invento que no utiliza directamente James Bond, pero que Q se lo muestra en su laboratorio. Es un despertador explosivo, como sacado de Maxwell Smart, el agente 86. Es un reloj que garantiza que nunca despertará a nadie que lo use. Tenemos la cámara de rayos X láser. Este dispositivo que tampoco llega a utilizar Bond, eh, tira un rayo láser y además toma una foto rayos X al mismo tiempo. De hecho, Pam, un personaje de la película, casi mata a Bond y a Q cuando toma una foto y bueno, sale una foto de rayos X de los dos, una radiografía. Está el arma exclusiva, la que me resulta además el invento más creíble. Después de que Q imprime la huella de la mano de 007 en la memoria del arma, él es la única persona que va a poder usarla. Está como sincronizada a sus huellas digital, a la huella de la mano. Entonces Bond va a utilizarla para matar a Sánchez después de volar su ventana, pero dos ninjas lo atacan y frustran su plan. La faja de rapel. Este es el fajín de un smoking que utiliza Bond y en él esconden un dispositivo que le permite hacer rappel y que Bond va a utilizar para acercarse lo suficiente a la ventana de Sánchez, colocar explosivos y un detonador. También tenemos un tubo de pasta de dientes marca Dentonite. Dentro de este tubo hay un poderoso explosivo plástico. Bond lo utiliza para volar la ventana que mencionamos antes y para detonarlo utiliza unos cigarrillos marca Lark, que es un paquete de cigarrillos que sirve como gatillo del dispositivo plástico que utilizó en la ventana. Tenemos un transmisor de escoba que no es otra cosa que un dispositivo instalado dentro del palo de una escoba y que utiliza Q para conversar o para comunicarse con Pam. Entonces Q le da actualizaciones sobre el estado de Bond y en un momento que raya en la ironía, Q, que se la pasa regañando a Bond por destruir o perder o desechar el equipo que él le fabrica, termina haciendo lo mismo, tirando la escoba a un lado. Y bueno, son los gadgets destacados, porque en esta ocasión la película no cuenta con con más cosas. Es más, el coche Bond ni siquiera es tan Bond, es un vehículo común que no tiene ninguna relevancia. Quiero aprovechar esta mi segunda y última intervención para mandar un saludo a los sospechosos comunes que nos escuchan cada semana. Hasta ahorita hemos logrado publicar cada semana un episodio, aunque los grabo con antelación y a lo mejor estoy cantando victoria con anticipación, pero estamos tratando de publicar un episodio por semana. Yo veo difícil la meta de los 52 episodios al año, pero pues a lo mejor sí lo logramos. Por lo pronto, saludo a Briseidi Torres y a su hermosa familia. Saludo a Víctor Domínguez, que nos escucha siempre y con el que tengo una amistad muy cariñosa, es mi hermano. Quiero mandarle un saludo a mi papá, por supuesto, que tampoco se pierde un solo episodio de Sin Esperanzas, porque pues es su cachorro.
Un saludo muy caluroso a Omar López, que ese tampoco falla, a Fernando Rivero, a Abraham González y a todos los que que nos han honrado con un comentario en nuestro canal de YouTube. En Facebook casi nadie comenta, pero pues ahí estamos, ¿no? Si ustedes tienen algo que agregar, algo que criticar o algo que sugerir, pues en los comentarios, toda la discusión, siempre que sea educada y sana, es bienvenida. Y bueno, pues le regreso el micrófono a Fernando, agradeciéndole el tiempo y la oportunidad que me da de estar aquí. Y antes de despedirme, pues un saludo y un abrazo tanto a mi hijo Mario como a mi esposa Carolina, que es nuestra productora ejecutiva y a quien le debemos la constancia de este programa. Muchas gracias, Fernando. Te lo devuelvo. Muchas gracias a ti, Paquito. Yo quisiera comentar algo más sobre esta pentalogía dirigida por John Glenn. Me parece también súper relevante porque Michael G. Wilson no solo participa activamente como guionista, sino que justo en estas 5 películas se da el encumbramiento de Michael G. Wilson como coproductor de la saga. Antiguamente ya lo habían involucrado poco a poco como productor ejecutivo, que es un puesto pero tan flexible que no hay manera de saber qué es lo que hacía realmente para las películas protagonizadas por Roger Moore, pero a partir de que entra John Glenn como director, pues se dio esta coincidencia de que Michael G. Wilson ya estaba en edad y en disposición absoluta de ponerse junto con su padre en el puesto de productores. Entonces, Albert Broccoli y Michael G. Wilson juntos logran sacar adelante estas 5 películas, este cambio de actor, sin perder tanto en taquilla. Sí lograron, sí perdieron un poquito, no lograron hacer que las películas protagonizadas por Timothy Dalton resultaran tan rentables como las últimas 3 de Roger Moore. Hubo un pequeño bajón en la taquilla con estas últimas 2 películas de John Glenn, las 2 de Timothy Dalton, pero tampoco fue tan significativo como para decir que la franquicia estaba fracasando o que la franquicia estaba en decadencia. De ninguna manera. Fueron películas que recolectaron varias veces su presupuesto de producción en la taquilla a nivel mundial. Entonces, al terminar License to Kill, después de su estreno, Michael G. Wilson y Albert Broccoli se pusieron manos a la obra para buscar un nuevo director y nuevos guionistas para la tercera película de Timothy Dalton en el papel de 007. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Paquito. Creo que nos perdimos de lo que muy probablemente hubiera sido una excelente película, una tercera película de Timothy Dalton que tenía mucho potencial y que Michael G. Wilson y su padre estaban conscientes de que ya no podían mantener a John Glenn como director y de que él mismo, Wilson, ya no podía encargarse del guión junto con Richard Maydon, sino que empezaron a buscar otros colaboradores. Y en ese proceso, justo en ese proceso, llegaron estos problemas legales que nos mencionas, este litigio que hubo por cuestiones de derechos de autor, del cual ya platicaremos de manera más extensa en el siguiente capítulo cuando lleguemos a la película de GoldenEye, pero pues vale la pena mencionar que pasaron 6 años antes de que hubiera una nueva película de 007, cuando que el público estaba acostumbrado a tener una película cada 2 años. Sin embargo, ya platicaremos
en el próximo capítulo, pero cuando regresó 007, interpretado por Pierce Brosnan, regresó con todo, la película pegó con tubo y la hermana de Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, se le uniría como coproductora porque su padre ya estaba muy grande como para ser el productor. Entonces, la siguiente película, GoldenEye, de 1995, marcará el comienzo de los hermanos Broccoli, o bueno, de Barbara Broccoli con Michael G. Wilson, como la nueva pareja de productores, que además, hasta la fecha, mantienen a la saga como una de las franquicias más rentables de la historia del cine, y eso me parece impresionante. Yo quiero despedir este capítulo enviándole un fuerte abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que es la que nos permite dedicar este tiempo a la grabación del podcast, y el tiempo es el recurso más valioso del mundo. Como bien dicen, el tiempo es oro, el tiempo vale más que cualquier cosa. El tiempo no tiene precio. Entonces yo le agradezco a Carolina González que nos brinde este tiempo, porque justamente este podcast no se hace con dinero, se hace con tiempo. Y también, por lo tanto, le agradezco a Paquito el tiempo que destina para que podamos estrenar un capítulo por semana. Ya estamos a finales de marzo y no hemos tenido una sola semana sin estrenar capítulo, y de eso estoy muy orgulloso y muy agradecido con Paquito, con Carolina y con su hijo Mario Humberto, al cual le mando también un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Les agradezco infinitamente a ustedes que nos escucharon, porque también nos dedicaron su tiempo y eso no tiene precio. Yo soy Fernando Sefink, me despido y nos vemos hasta la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!